Hola amigos del canal Guanevisión, bienvenidos a nuestro programa de Salud y Vida. Les saluda Alexander Ardila. Vamos a hablar hoy de la periodontitis, que es un enemigo sigiloso, que no es un enemigo que no nos da signos y síntomas, sino al contrario, podemos evitarlo y podemos prevenirlo. La enfermedad periodontal, periodontal significa, o periodontitis significa perio de perímetro y dontal de dientes. Entonces la afectación de toda la zona del perímetro en donde están ubicados los dientes. La enfermedad periodontal se da, o la periodontitis se da debido a que una gingivitis no es tratada a tiempo. Entonces la gingivitis, como lo había hablado en algún programa, es la inflamación de las encías y el sangrado de las encías, que normalmente puede desencadenarse por muchos factores, pero el más importante es la falta de los hábitos higiénicos. Entonces la periodontitis es la inflamación de las encías, pero además de eso la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Entonces, ¿qué se empieza a destruir? El ligamento periodontal, el hueso, empieza la recesión gingival, toda la parte de los tejidos que soportan el diente empiezan a destruirse y el diente empieza a perder como tal esta estructura de soporte y empieza a tener algo de movilidad. Entonces la movilidad puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, o como yo siempre se los indico a los pacientes, grado rumba, que el diente ya está móvil en todos sus sentidos y ya muchas veces ellos mismos en su casa, pues ellos se jalan el diente porque el diente no tiene soporte y está adherido de algunas fibras de las encías. Entonces la enfermedad periodontal es la pérdida de la inserción de los tejidos de soporte de los dientes. ¿Debido a qué? Debido a unos muy malos hábitos higiénicos o debido a factores patológicos y debido a factores sistémicos. Entonces ya les voy a hablar de esta parte. La infección se produce por un acúmulo de bacterias o un acúmulo de placa bacteriana que tiene mucha carga bacteriana y empieza la destrucción de todas las fibras colágenas y esto ocasiona la pérdida de hueso y la pérdida de la inserción de la encía. Entonces el paciente empieza a tener un leve sangrado con una gingivitis, un acúmulo de cálculos subgingivales y supragingivales, es decir, sobre la superficie de la encía o dentro de la encía. Recordemos, la encía es un bolsillo y se puede meter toda la comida allí. Cuando este tipo de problemas se presentan, la idea es ir a un odontólogo, pero a veces lo dejamos avanzar tanto que este tipo de cálculos y este tipo de biofilm bacteriano empieza a acumularse en más grandes cantidades y empieza la destrucción de todos los tejidos. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Con unos muy buenos hábitos higiénicos, con limpiezas cada 6 meses, porque hay pacientes que se hacen tratamientos odontológicos, invierten una cierta cantidad de dinero, pero se les olvida que deben hacerse mantenimientos cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo de cómo sea el tratamiento de cada paciente y cómo sea el estado periodontal y el estado dental de cada uno de nosotros. Además de eso, pues hay que tener en cuenta cuántas veces nos cepillamos, si tenemos muy buena educación o instrucciones en higiene oral, porque pues de eso depende el 80% de lo que el paciente hace en su casa. Entonces, la parte del periodonto está compuesto por el hueso, por la encía, por los tejidos, por el cemento, que es una capa del diente que está en la raíz, que es muy fuerte, por el ligamento periodontal, y todos estos tejidos son los que se ven afectados cuando tenemos una periodontitis. ¿Cómo se diagnostica una periodontitis? Entonces ya hay mucha inflamación de la encía, las papilas ya de las encías se ven demasiado achatadas, hay una pérdida de inserción de la encía se ve muy abajo, el paciente empieza a tener halitosis o mal aliento, el paciente empieza a tener problemas de sensibilidad, las personas empiezan a ver que las piezas dentales son muy móviles. Esta periodontitis se da en pacientes ya más o menos de 30 a 35 años, sin decir que las personas jóvenes no las podemos tener. Entonces hay pacientes que tienen 16 o 17 años y ya tienen una gingivitis muy grave, muy severa, en donde ya se presenta movilidad dental. ¿Cuáles son los primeros dientes que se presentan con este tipo de problemas? Los dientes anteroinferiores y los primeros molares superiores e inferiores. Ya que el cepillo no permite limpiar mucho esta zona, son los primeros dientes que empiezan con la destrucción de la parte periodontal y empiezan a tener mucha movilidad. Entonces la periodontitis se clasifica en periodontitis leve, crónica y agresiva. Entonces la leve es una periodontitis que puede ser tratada en la parte odontológica con limpiezas, y el paciente, además de eso, pues uno le manda enjuagues, cremas, les enseña a cepillar, que son toda la base del tratamiento,
y el paciente va a mejorar en un 50, 60, 70 o 100% dependiendo de cómo sea el cuidado de él en la casa. La periodontitis agresiva es localizada o generalizada. Localizada, entonces lo que decía ahora, se puede dar en los primeros molares superiores, en los primeros molares inferiores y en la parte anteroinferior. Empiezan a tener cierto grado de movilidad. Y la generalizada da en toda la boca. La periodontitis agresiva ya es una periodontitis que está caracterizada por movilidad dental en todos los dientes, un mal aliento. Además de esto, pues el paciente ya está demasiado comprometido estéticamente y presenta dolor. Muchas veces vienen porque al morder el diente se mueve y hace contacto y entonces quieren que ese diente se les saque. Y ellos mismos dicen, esto viene es un problema genético, mi hermano, mi papá era así. Sí, puede ser que también venga desencadenándose de problemas genéticos, pero además de eso, si le sumamos malos hábitos higiénicos, pues vamos a empeorar. La periodontitis también puede ser relacionada con problemas sistémicos, como lo son los pacientes que tienen VIH, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen diabetes. Esto se ve de forma más agresiva, entonces se genera un descontrol y si a eso le sumamos que el paciente sistémicamente está comprometido y además de eso tiene malos hábitos higiénicos, pues va a haber más destrucción de hueso. El tabaquismo, las personas que fuman, normalmente eso es un hábito muy fuerte y que ojalá todo el mundo lo dejara o disminuyera por lo menos el consumo del tabaco. El tabaquismo también produce necrosis prácticamente en los tejidos dentales y ayuda a que se acumule más comida, más placa bacteriana. Además de esto, este tabaco pues tiene ciertos elementos que producen más pérdida de hueso. Entonces casi todas las personas que fuman, que son fumadores activos, se tienden a desarrollar gingivitis y periodontitis de forma más severa. Entonces los primeros síntomas que van a aparecer en boca es sangrado, acúmulo de placa, acúmulo de cálculo. Esto se puede retirar en el consultorio con una muy buena fase higiénica, una muy buena fase periodontal, pero cuando las periodontitis ya están muy avanzadas debemos hacer unos barridos muy fuertes o a veces un tratamiento quirúrgico. ¿Un tratamiento quirúrgico qué es? Abrir la parte de la encía, limpiar todos los bolsillitos, limpiar toda la inserción de donde están los dientes y desde donde inicia la parte del hueso y volver a sellar la encía. Esto genera un resultado muy favorable para los pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a esto. Normalmente, ¿qué hace el odontólogo? Sondea o con una sondita, un instrumental que tenemos nosotros, sondeamos. El instrumental debe entrar hasta cierta medida en la encía. Cuando el instrumental la encía tiene una bolsa muy fuerte, el instrumental entra casi todo y ahí podemos decir que hay una bolsa periodontal en donde esa bolsita está llena de muchas bacterias y esas bacterias ya destruyeron el hueso. Es decir, que ya necesitamos una terapia básica. La parte de la sensibilidad, la parte del cálculo, la parte del aliento, la parte de la movilidad dental son signos y síntomas de alarma que debemos tener. Muchas veces estos pacientes no acuden al odontólogo porque dicen que es una parte genética, que la mamá y el papá sufrieron de lo mismo, entonces ellos le achacan pues este resultado y este tipo de problema a esos factores y se les olvida que se puede tratar a tiempo. Entonces no esperen perder muchos dientes para después tener una prótesis dental. Los pacientes que tienen movilidad dental y van a tener un tratamiento de parte de protésica o un tratamiento de rehabilitación, deben ser diagnosticados muy bien, porque si van a recibir una corona o una prótesis fija en un diente que no tiene mucho soporte óseo, pues el diente va a fracasar y por ende se va a perder la inversión que se hizo en este tipo de tratamiento. Entonces el tratamiento es mecánico, con el cepillado, con las limpiezas, con el tratamiento que se hace en la parte odontológica o las fases periodontales. Las instrucciones de higiene oral son muy importantes. El paciente debe empezar a cepillarse con crema, cepillo, enjuague y seda dental. Y además de eso, las visitas regulares a los odontólogos. ¿Cuánto? Cada vez que el odontólogo le diga que hay que manejarlos, depende. Hay pacientes que se manejan cada 3 meses, cada 4 meses o cada 6 meses, como hay gente que podemos manejarlo cada 6 años. Pacientes que tienen tratamientos ortodónticos y tienen gingivitis, no dejemos avanzar este tipo de problema porque más adelante los tratamientos ortodónticos generan un poco de movilidad. Y si a esto le sumamos unas fuerzas, aparte de eso, las fuerzas excesivas de un tratamiento de ortodoncia y malos hábitos higiénicos, pues vamos a terminar con los dientes prácticamente en la mano.
Como hay pacientes que este tipo de problemas generan infecciones muy fuertes como abscesos periodontales o muchas veces abscesos extraorales, entonces se ve en la inflamación de los pacientes y hay que manejarlo con tratamientos antibióticos. Cuando son muy leves, pues tratamientos antibióticos en la casa, o cuando son demasiado fuertes, tratamientos antibióticos intravenosos. Entonces, o el manejo quirúrgico, que era lo que yo les estaba hablando ahorita, que era la desinserción de las encías, la limpieza, la remoción de todo el cálculo, la placa bacteriana, y posterior a eso volver a sellar. Y además de eso, recuerden, el 80% lo hace el paciente, el 20% lo hace el odontólogo durante el tratamiento. Entonces, amigos, si ustedes presentan algún tipo de síntomas, como el sangrado, como los cálculos, como el mal aliento, o la movilidad dental o la sensibilidad, pueden consultarnos con Alexander Ardila, Odontología Estética, en la calle Octava, número 552 del Centro de Piedecuesta. Con gusto podemos diagnosticar, enviar una radiografía y atenderlos, además de eso, pues ubicarlos y direccionarlos a qué tratamiento dental necesita usted. Gracias.